apostar que muchos de ustedes que posiblemente están viendo este video se han encontrado con un gran dilema, y más que todo cuando están arrancando su carrera como fotógrafos o como videógrafos. Y es el siguiente: ¿cuánto o cómo debo cobrar por mi trabajo? Yo todos los días me hago esa pregunta, todavía sigo teniendo muchas dudas, pero creo que he llegado al punto de crear como una estructura de cobro que pues se la quiero mostrar a ustedes o enseñar a ustedes, o mejor dicho, cuáles son los puntos que uno debería tener en cuenta al momento de hacer o presentar una cotización para un trabajo. Se lo voy a dar en los ambos aspectos, como yo lo cobro, tanto fotográficamente hablando como cuando me toca hacer video. Les quiero recordar, pues como yo vivo en Colombia, pues nosotros tenemos unos costos acá determinados. Obviamente si ustedes me ven de otra parte, yo sé que mucha gente me ve de México también, la moneda es diferente, la economía es diferente, entonces probablemente pues van a tener que adaptar esos conceptos a su moneda local o a su economía local. Sin más preámbulos, pues vamos al grano. El primer punto, yo diría que el aspecto más valioso de todo esto es entender que obviamente, bueno, si estás haciendo fotografía es porque es tu hobby. A nadie, los padres o quien sea, lo obligan a que tienes que ser fotógrafo o tienes que hacer audiovisual. Si estás haciendo y planeas pues hacer de esto tu negocio y tu vida, pues tienes que entender pues que, bueno, obviamente es un hobby, que te gusta mucho hacerlo, pero tienes que dejar de lado de que esto es un hobby y que esto realmente es un negocio y lo tienes que tratar como tal, si planeas sobrevivir de tomar fotos o de hacer video, porque si no, esto se va a quedar en que, bueno, cobraste por este trabajo y te entró la plata, te la gastas, esperemos a que nos vuelvan a contratar, y eso no debería ser así. Si planeas sobrevivir de esto, te tienes que estructurar de alguna forma y de nuevo dejar de pensar que esto obviamente es tu hobby, pero será tu hobby cuando te vayas de paseo y hagas tus fotos personales. Pero si planeas tener clientes y todas las cosas, eso es tu negocio. Y ese nivel es tener claro de que tu conocimiento como persona, tu tiempo como ser humano es un valor y el uso de tus equipos es otro valor. Y eso es algo que muy generalmente cuando nosotros arrancamos no tenemos en cuenta. Nosotros simplemente cobramos, este trabajo cuesta tanto, pero hay veces no dimensionamos lo que implica hacer dicho trabajo en cuanto a desgaste de equipo y desgaste de uno como persona. Entonces son dos valores que se tienen que interpretar de forma muy diferente, y ya cuando uno empieza a hacer las cotizaciones, pues uno ya los empieza pues como a sumar dependiendo de lo que implique o dependiendo de lo que te estén pidiendo o que te esté pidiendo tu cliente. Los valores que les voy a presentar son los valores que yo manejo, entonces como para que tengan una base, pero obviamente esos valores los tienen que adaptar dependiendo del país donde ustedes vivan. Una clave que yo les puedo dar a ustedes es de que si ustedes no saben, pues dependiendo de la fotografía o video del tipo que ustedes hagan, por ejemplo, a mí me gusta la fotografía o me gusta hacer fotografía de producto, por ejemplo de alimentos, eso me encanta y eso es a lo que yo me quiero dedicar, pero no sé cuánto cobrar. Yo les podría dar un tip, y ese tip es el hecho de que un día hagan su plan, háganse pasar por clientes, invéntense, no sé, un producto, o sea, que es que yo hago ponqueques, y vayan a un fotógrafo que a ustedes de pronto les guste, hagan un listado de varios fotógrafos que ustedes vean que haga este tipo de fotografía en su ciudad. Yo no sé qué tan sucio, qué tan limpio sea esta acción, pero es algo que funciona como para uno posicionarse y buscar un valor a lo que uno hace. ¿En dónde están ustedes? Porque también es importante saber y ser muy autocríticos al comienzo de qué tanto saben ustedes sobre ese tipo de fotografía a los que ustedes se quieren dedicar. Porque una cosa es que yo apenas estoy arrancando y apenas empiezo pues como a obtener clientes o a obtener portafolio. Eso es muy diferente allá si tienes una experiencia inicial
para seguir contratando, pero de pronto aún no sabes cómo cobrar y bueno, por eso estás aquí viendo este programa. Entonces, cuando tengas cotizaciones no es suficiente con una, es bueno que conozcas varios costos como para ver en dónde te ubicas. En mi caso, por ejemplo, hay clientes que me han dicho que yo no soy ni la más barata ni la más cara. Entonces, ya estando como a ese nivel o como a ese nivel intermedio, ya es cuando empiezan a buscarte, es por tu talento y no porque seas barata. Tienes que ser, como te digo, muy autocrítico, saber qué tanto sé, qué tantos equipos tengo para lograr un buen trabajo, porque obviamente entre más equipos tengas, pues puedes cobrar un poco más, porque obviamente no puedes cobrar una millonada por algo y llegar a donde el cliente con una camarita pequeñita, sin luces ni nada de eso. Entonces, obviamente tienes que encontrar como ese balance entre lo que cobras y lo que se le estás dando pues como a ese cliente. Puedes ser un fotógrafo súper niveludo, lo que sea, y tener una camarita pequeñita, pero también es de nuevo saber qué tanto conocimiento tengo yo, porque con luz natural uno puede lograr cosas increíbles si se lo propone y si sabe cómo, pero si no estás a ese nivel no puedes cobrar un costo pues ha comparado a gente que ya está en ese nivel. Entonces también intenta buscar como fotógrafos y cotizar con ellos, que tú veas como que yo este trabajo sería capaz de hacerlo. Y muchas veces cuando uno como fotógrafo pues uno pone videos detrás de cámaras y todas esas cosas, y ya tú puedes mirar como qué equipos tiene esa persona, y ya al momento pues como de cotizar un trabajo con esa persona puedes determinar, yo puedo lograr este resultado con los equipos que yo tengo. Entonces ya sé como un listado de costos y posicionarme en un nivel dentro de esos costos, tampoco siendo mucho más cara del fotógrafo más caro que encuentres, pero tampoco el más barato dentro del más barato que encuentres. Es decir, es encontrar ese nivel y posicionarte siendo muy consciente de dónde estás. Ya teniendo en cuenta, es muy clave pues tener esa posición, esa conciencia de dónde estoy y de cuánto puede valer mi trabajo. Ahí sí yo les propongo esta estructura en cuanto a cobros. Como les decía, es muy diferente tu hora como ser humano y con conocimiento a tener que usar tus equipos. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues obviamente en fotografía, por lo general cuando te contratan para tomar fotos, pues te contratan con tu equipo. Nunca me ha pasado de que un cliente diga, yo te contrato a ti, pero toma fotos con mi cámara. Eso sí, nunca me ha pasado. Pero en video, cuando me contratan para hacer video, hay veces sí me ha pasado de que contrato tu talento, pero usa mis equipos. Entonces esos son valores muy diferentes y por eso tienes que aprender a separar ambas cosas, más que todo en el apartado de video, porque no falta ese tipo de cliente que por lo general son productoras o agencias o empresas pues que ya tienen sus equipos y que simplemente necesitan un videógrafo que vaya y los use. Entonces eso es un elemento clave. Entonces, primero que todo, me van a perdonar por mi letra, porque mi letra no es precisamente bonita, pero entonces ya teniendo claro esos aspectos, entonces vamos a empezar que tenemos que tener claro cuánto cuesta la hora de mi trabajo y mi hora por usar pues mis equipos. Todos ustedes saben que los equipos al usarlos, sean las cámaras, inclusive los flashes, pues si también manejan flashes, o inclusive también las luces continuas, pues tienen una vida útil que se determina en el caso de las cámaras por disparos, o en el caso de los flashes pues también por disparos, o en el caso de las luces continuas pues por encendidos. Entonces obviamente los equipos tienen un desgaste y yo creo que eso es algo que uno arrancando no tiene muy en cuenta, que uno debería cobrar ese uso, porque es que la cámara también necesita su mantenimiento, porque es que la cámara de un momento a otro te puede fallar o le puede pasar algo, o que de un momento a otro pues desafortunadamente no faltan los amigos de lo ajeno que
te roban tus equipos, entonces que no te lleguen esos momentos pues como de caos y que no tengas con qué reponer o pagar esos servicios de técnicos de la cámara o de tus equipos, etcétera, en momentos pues de emergencia. Entonces tienes que hacer o cobrar esas horas de los equipos, y eso es plata que tú no puedes tocar en lo absoluto. Eso es una plata que tú tienes que inmediatamente te entra el pago, separarlo, y ahí sí, pues ya lo de tu trabajo, la hora de tu trabajo como talento, pues ahí sí, pues ya tú miras cómo la distribuyes o cómo la gastas. Eso ya sí depende de ti. Pero esa plata de equipos nunca se debería tocar. Entonces, en mi caso, yo por hora de trabajo, fotografía de nuevo, por lo general en fotografía sí lo contratan a uno con los equipos. Entonces yo aquí en Colombia, la hora de fotografía yo la cobro a 250.000 pesos. Pongamos que esto es foto. Esto es lo que yo cobro por hora de trabajo. Recomiendo que si estás en este momento, intenta no adelantar porque tal vez te vas a perder en los costos del video. No sé cómo me va a quedar esto tan organizado, entonces para que no te pierdas de alguna cosa en específico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues vamos a ver más o menos en cuanto al dólar ahorita, cuántos son 250.000 pesos. Voy a buscar ya. En estos momentos 250.000 pesos equivalen a 62, a ver, USD, son 62.05 dólares en estos momentos a cambio de hoy. Entonces más o menos ahí miran pues como las proporciones. Esto es lo que yo cobro por hora. Yo sé que de pronto en otros países miran 62 dólares o 63 dólares, redondeémoslo un poquito, tal vez puede ser muy poquito, pero teniendo en cuenta pues la economía de Colombia es un muy buen valor, pues. Entonces ahí esos 250.000 pesos incluyen tanto mi trabajo como el uso de mi cámara, como retoque básico tanto de luz y de color de la fotografía, nada de montajes porque eso ya es otro cuento que no lo voy a tocar en este video, pues como para que tengan en cuenta. Eso es en el apartado de fotografía. También tengo en cuenta de que yo por lo general, a mí me parece bobada cobrar por cantidad de material en el apartado fotográfico. ¿Por qué digo esto? Porque hay clientes que, por ejemplo, te pueden llegar, necesito 5 fotos. Entonces, pero es que de esas 5 fotos uno no llega al lugar y dispara 5 veces la cámara y tome sus fotos. Uno por lo general termina tomando 10, 20 fotos para que le salgan a uno esas 5 buenas que al cliente le gustaron. Entonces nunca cobro por cantidad de fotografías porque igual uno tiene que disparar más veces la cámara y ustedes saben, cada disparo es un disparo menos que tiene la cámara. Entonces yo prefiero cobrar es por hora y le entrego la cantidad de fotos buenas que me salgan en la hora la que tome fotos, y ya que el cliente seleccione sus 5 si eso es lo que deseaba. Siempre, o sea, yo recomiendo siempre cobren por tiempo y no cobren por cantidad de material, porque de nuevo a la final uno termina tomando más fotos de las que les están pidiendo el cliente, entonces me parece una bobada. Eso en el apartado de foto. En el apartado de video sí cobro muy diferente y cobro de la siguiente forma. Mi hora de trabajo en video, mi hora de video cuesta 150.000 pesos. Es menos que la de foto, pero por lo que yo separo ya solamente si yo voy a grabar y grabo con el equipo de otra persona o si estoy usando mis equipos. Entonces ahí sí ya es hora con mis equipos, perdón este desastre aquí, hora con mis equipos,
Ya, si es, o sea, yo divido, si es por 5 horas, que es mediodía, o 8 horas, que es un día de trabajo. Así es como se distribuyen pues las horas normalmente acá en Colombia. No sé si en cada país sea igual, pero entonces por 5 horas de trabajo cobro por uso de mi cámara 150.000 pesos. Pues madre, y tampoco estoy acostumbrada a escribir con esta tabla, entonces peor la cosa. Y por 8 horas cobro el doble, que son 300.000 pesos. Entonces, por ejemplo, ¿yo ahí qué hago? Entonces multiplico cantidad de horas que la persona me está contratando, porque por lo general en video pues uno se puede demorar un poco más. Entonces cada hora cuesta 150.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si eso, digamos que me quieren contratar por 5 horas, multipliquemos. Yo soy muy mala para las matemáticas, para eso sí no nací. Son 750. Entonces, pues, supongamos que son 5 horas de grabación, entonces serían 750.000 pesos. 750.000. Y como son solamente 5 horas, a esos 750.000 le sumo los 150.000 del uso de mi cámara por esas 5 horas de grabación. Nos va un valor de 900.000 pesos, perdón, pero una suma muy sencilla, pero bueno, ahí me perdono. De 900.000 pesos por un trabajo de 5 horas de producción. Eso es por solo grabación. Ya lo que es la parte de en video, pues obviamente video también tiene una edición. Entonces eso hay que tenerlo también pues en cuenta. Yo, por ejemplo, en este caso mi hora de edición la tengo en 120.000 pesos. Esto es hora de edición, y nosotros sabemos que un minuto de video equivale a una hora de edición. Entonces, si por ejemplo te piden un video de 5 minutos, equivale a 600.000 pesos, ¿cierto? Entonces a esto se le suma este valor para que ya te dé el total pues de lo que costaría pues una producción completa con edición y todas esas cosas. Entonces por eso yo prefiero separar costos, porque entonces hay veces también te contratan de que no, graba y me pasas el material en bruto que ya otra persona me lo va a editar. Entonces, como tener estos valores tanto de persona, que soy producción, o uso de equipos, y hacer el video, luego la edición, es muy bueno tener eso separado porque se puede adaptar a diferentes momentos y ya simplemente ya tienes como esos costos muy marcados, inclusive en una libretica, decir mi hora de producción cuesta tanto, mi uso de la cámara cuesta tanto y mi edición cuesta tanto, y ya simplemente cada vez que te llegue un cliente vas a hacer pues vas a estandarizar tu trabajo, porque hay veces como que uno le puede, si uno no tiene estos costos pues como claros, entonces pueden llegar clientes en que uno les puede cobrar más. Después le llegó un tiempo después un cliente que cotizó algo similar pero le cobraste menos. Entonces estos valores es muy bueno y es importante tenerlos claros. Para todos aquellos que están dolarizados les voy a dar también unas proporciones de costos. Estamos hablando que por 5 horas, entonces video terminaría costando, a ver, serían 200, este valor serían 200, a ver, USD, serían 223.38 dólares. Ese sería mi costo por 5 horas pues como de trabajo. De nuevo, dependiendo de la economía, pues les puede parecer poquito, pero de nuevo, para acá, para Colombia, está a un buen valor por su economía y todo eso. Y bueno, aquí lo acabo de limpiar un poco más, espero que sea un poco más entendible, como les explicaba, y volviendo como a explicar rápidamente.
les dije que foto, pues tanto del uso de mi tiempo como la cámara y la edición, cobro la hora 250.000 pesos, porque de nuevo es un retoque básico. Ya si es un retoque que necesitas más especializado y que el cliente te lo está pidiendo, dejaré claro desde un comienzo y cuando le pase la cotización de que cualquier edición, ya sea de uso de Photoshop, tiene un sobrecosto. Entonces, pues dependiendo de lo que te esté pidiendo, pues ya tú miras más o menos cuánto más puedes cobrar por dicha transformación física que hay veces los clientes te piden. Obviamente milagros físicos pues uno no puede hacer, pero no falta el que se los pide a uno. Ya en el apartado de video, como les decía, en cuanto a la hora de video, cobro 150.000 pesos, que equivale a 37.23 dólares. Ya el uso de la cámara, si me contratan por un periodo de 5 horas, cobro 150.000. Estos 5 horas no es, digamos que si tienen que ser 5 horas, porque es que hay veces te dicen o un trabajo te puede demorar hacerlo 2 horas. Igual cobro esos 150.000 pesos. En el caso ya de cuando se pasan las 5 horas, que es que ya son 6, 7 horas, 8 horas, y ahí sí ya cobro los 300.000 pesos. O sea, todo lo que sea de 1 hora a 5 horas, 150.000, y todo lo que sea de 6 a 8 horas, 300.000 pesos por el uso de la cámara. La edición, si también te la piden, entonces 120.000 pesos la hora de edición, que equivale a 1 minuto de video. Entonces ahí ya puedes hacer las proporciones como tal. Entonces hagamos un ejemplo. Por ejemplo, me contrataron o me están pidiendo cotización para hacer unos videos o un video o un cubrimiento también de, no sé, de un congreso que dura, supongamos, 7 horas, en donde uno tiene que estar todo el día ya metido, inclusive hay veces en esos congresos, pues por ejemplo, son esos eventos, uno no todo el tiempo está grabando, porque hay veces le piden a uno un resumen. Ya si te piden grabación continua, yo diría que estos valores no aplican. Tienes que elevarlos porque eso implica pues un desgaste muchísimo mayor de la cámara. Entonces yo creería que esos valores los tienes que duplicar. Inclusive la hora de video, duplícala. Es un trabajo que se vuelve muy tedioso cuando son grabaciones continuas. 7 horas de grabación y que necesites producir un video de, no sé, de 5 minutos, pongamos 5 minutos, de resumen del evento como tal. Entonces aquí ya tenemos pues como esos dos datos. También tienes que preguntar obviamente dónde queda el evento, porque si por ejemplo en el caso queda por fuera de la ciudad, pues obviamente son costos que tienes que adicionar en cuanto a lo que te vas a gastar pues en transportes, etcétera, etcétera. Entonces si de video son 7 horas, entonces voy a llegar y voy a empezar 150 250.000 pesos por las 7 horas que dura pues dicho evento. Por 7 es igual a 1.050.000, que equivale en dólares a 260 dólares, 200.61 dólares. A eso equivale pues esas 7 horas pues de grabación. Ese 1.050.000, a esos 1.050.000 le sumo los 300.000 pesos del uso de la cámara, 1.350.000. ¿Qué costaría el yo usar mi cámara e ir a grabar? Ya fuera de eso, entonces tenemos que hacer el video de 5 minutos, entonces de 1.350.000 le vamos a sumar ese tiempo de grabación, o ese tiempo de edición, perdón, que serían 600.000 pesos, a los que le tenía que sumar pues a este valor. Son 1.950.000. Yo creería que esa era otra suma fácil, pero bueno, me compliqué la existencia. 1.950.000.
Eso es lo que costaría el trabajo con la edición del video y entregárselo a clientes de forma digital. Eso es el valor de lo que yo cobraría por video. De nuevo, por foto es muy fácil, ya simplemente los 250.000 lo multiplico por la cantidad de horas que yo diga que me va a tomar hacer dichas fotografías y ya ese sería mi valor por fotografía. Este valor final en dólares, para que los que estén por fuera de Colombia tengan en cuenta, sería, bueno, 1.950.000, serían 483.99 dólares. Eso es lo que termina en el día costando ese trabajo. Entonces esa es como una estructura básica del que yo uso pues como al momento pues como de cotizar un trabajo o de pasar una propuesta a un cliente. Espero de todo corazón que los guíe un poquito a cómo deberían empezar a cobrar sus trabajos, en qué deberían pensar, porque de nuevo, por más que esto haya iniciado como un hobby, si pretendes vivir pues como de esto, que esto te funcione, porque yo sé que la pregunta de muchos es, ¿uno puede vivir de esto? Algunos momentos pues pueden ser muy difíciles, hay momentos en que no te llegan ofertas, hay meses en que son muy malos, pero hay otros meses que son muy buenos y que puedes recuperar lo que no hayas hecho en un mes anterior durante el año. Pero obviamente para que esto realmente te funcione a largo plazo, tienes que pensar en que no solamente tienes que tener pues como esta entrada, sino generar otros ingresos. Pues por ejemplo en mi caso, la plata que yo no toco, obviamente uno siempre debería ahorrar un porcentaje de lo que gane, esté trabajando donde esté trabajando. Muchos dicen que es un 10% que uno debería ahorrar de su salario, sin tener en cuenta el costo que yo separo de la cámara, el costo que yo les digo a ustedes que no deberían nunca tocar, porque uno nunca sabe un contratiempo con los equipos se dañan, los equipos se pierden, los equipos se pueden robar. Entonces, ¿cómo voy yo a recuperar? Porque si esto es mi trabajo, este es mi negocio, sin una cámara básicamente no tengo nada. Entonces es realmente un valor que cada vez que te entre un pago, sean esos 150.000 pesos por la hora o esos 300.000 pesos por la hora, tienes que separarlos en un fondo donde tú sepas que no los vas a tocar, sea comprando acciones, sea poniéndolas en un fondo, sea poniéndolas en un CDT, que para que te genere más plata sería muy inteligente hacerlo, pero en un lugar donde tú digas inmediatamente pues que si es que no tengo pasajes el día de hoy, consíguetelos por otra parte, pero esa plata no la puedes tocar para nada. Tienes que ser muy sagrado con esa parte económica en cuanto a tus equipos. Otra recomendación, como decía, no tener todos los huevos en la misma canasta es importante, y tener otros ingresos también es importante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo compro acciones de compañías y las dejo ahí, pues, como decir, a largo plazo. Entonces es un ingreso de una plata que está activa. Es muy diferente ingresos pasivos a activos. De nuevo, esto lo tienes que pensar como un negocio, no como un hobby, si realmente quieres vivir de ello. Entonces, por ejemplo, esa compra de acciones que yo hago es como para mantener un fondo ahí también de emergencia. En el caso de cualquier cosa, pues tengo como inclusive comprarme otra cámara si es necesario por alguna razón. Entonces es muy importante saber distribuir y respetar cada distribución que hagas del dinero. Tienes que ser muy inteligente, tienes que saber cómo hacer las cosas y también invertir en tu conocimiento, el pagar cursos, el hacer talleres, el seguir estudiando y el seguir aprendiendo es muy importante. Ese adquirir nuevo conocimiento también te va a ser muy valioso para el momento de cuando te topes con ciertos trabajos
que te van a retar, porque eso va a pasar, tengas las herramientas técnicas y de conocimiento para poderlas aplicar y que te salga un trabajo brutal o excelente. Y no siendo más, pues me despido de este programa por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, todo lo que me quieran dejar de comentarios, déjenmelos abajo si tienen dudas o si tienen aportes, si tú tienes más experiencia y nos puedes mostrar como una estructura de cobros para todos aquellos que de pronto también les interese. Pónmela ahí abajo en los comentarios, me encantaría conocerla. Y obviamente, manito arriba, darle like a este video, es más que obvio, y compártalo si creen que a alguien más le pueda servir esta información, que yo diría que es valiosa para muchos que apenas estamos o que están muy perdidos y no saben cómo cobrar, y pues esta puede ser una guía para que lo hagan un poco mejor. Y suscríbanse, no sobra decirlo, suscríbanse a este canal. Espero verlos en un próximo video. Chao. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco muchísimo, y por esta razón te quiero compartir algo. Esto fue un regalo que me dieron hace poco. Todos los que estamos acá, y si llegaste a este momento es porque también eres una persona emprendedora, y estos son unos pequeños como tips o razones para emprender. Y son tarjetas, en realidad. Son tarjetas que uno saca una diaria y te da un tip o una razón para emprender diariamente. Y les quiero compartir esta primera. Mira, son tarjetas. Entonces la del día de hoy no la he sacado y la quiero compartir con todos ustedes. Entonces vamos a ver al azar qué nos dice. Razón: marca una diferencia y compartirla al mundo entero. Creo que nos salió justo con lo que estoy haciendo en este momento, que es marcar una diferencia con todos ustedes y con mi canal. Entonces, más que apropiado. Esta es la cápsula del día de hoy, se las quería compartir, y espero diariamente seguirles compartiendo por medio de shorts razones o tips para todos ustedes que son emprendedores y que viven del negocio de la fotografía o del video.